Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:39 en la mañana, gracias, saludos cordiales, estamos ya listos para comenzar con la opinión argumentada, rigurosa, respetuosa que manejamos aquí en este espacio de noticias, el comentario sin rodeos. No se olviden, estamos con A Primera Hora por Sonorama en las frecuencias de nuestra radio en buena parte del territorio continental ecuatoriano, aquí en Quito, Distrito Metropolitano 103.7 FM Estéreo. Estamos en la internet www.sonorama.com.es, transmitimos digitalmente a través de la fanpage de Radio Sonorama en Facebook, nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Gracias como siempre por sumarse a este esfuerzo informativo a todos y cada uno de ustedes, oyentes e internautas, y transmito desde ese momento a través de mis cuentas personales. Estamos en TikTok. Buenos días a los primeros tiktokeros que están enlazados con nosotros a través justamente de cuenta personal Fabricio Vela V. Esa es mi cuenta personal en TikTok. Síganme, por favor, para que puedan acompañarme en el comentario sin rodeos, e igualmente a quienes nos siguen a través de la transmisión de Instagram, mi cuenta personal Fabricio-Vela. Por ahí vi conectada a la abogada Ligia Cobo Ortiz, que entiendo anda por Medellín, en tierra colombiana. A los de Medellín sí se les dice paisas, por si acaso, no a todos los colombianos, que ese es un lugar común. Los paisas, los paisitas son los de Medellín. Así que le enviamos un abrazo a Ligia, que está en sintonía, que le vi por ahí, a la Pame Velasco, que en cambio está más cerca, acá en el norte, en la provincia de Carchi. Bueno, saludos cordiales a la nenita Rivas, que está justamente sintonizándonos desde la ciudad de Guayaquil. Muy bien, nos está viendo en pantalla grande. Y antes de comenzar el comentario, le envío un abrazo a Lili Benalcázar, que está en sintonía. Me decía ayer no pude ver su mensaje, así que con 24 horas de retraso le mando este saludo a Lili Benalcázar, que me escribió y me decía: por favor, le pido un saludo de cumpleaños para mi hija Ivana, que cumple 11 años. De chiquita le escuchaba, dice, ahora por aquí, antes en otro espacio, ahora acá en Sonorama. Felicidades, dice. Le enviamos un abrazo a Ivana y a usted también, Lili. Muchas bendiciones, cuide a la guagua, por favor. Y espero que la haya festejado como se merece. Verá que los festejos cumpleañeros son 24 horas antes, 24 horas después. Así que estamos dentro de las 24 horas, estimada Lili. Y gracias por el afecto y el cariño de sintonizar este espacio de noticias. Bueno, vamos con el comentario. Finalmente el presidente se tomó casi una semana para expedir un decreto ejecutivo que creo, todos, y me imagino que ahí puedo hablar de modo general, siempre habrá algún Contreras, pero me parece a mí que la mayor parte, una mayoría muy grande de ecuatorianos y ecuatorianas, queremos que el combate contra la inseguridad sea efectivo, queremos que se acabe esta sensación de inseguridad, de temor, de terror y de impunidad que estamos enfrentando en el Ecuador. Queremos sentir que podemos salir a la calle y que podemos caminar con tranquilidad. Queremos sentir que si tal vez estamos tomándonos una cerveza en el barrio con los amigos, de pronto no llegue algún delincuente o un grupo de ampones armados a echar bala y convertirnos a nosotros en víctimas colaterales, como ha pasado en el Ecuador. Yo creo que todos queremos una sociedad más segura. Queremos recuperar esa paz que hemos perdido. El viernes pasado estuve en Guayaquil. Hice el noticiero el viernes en la mañana, como a ustedes les consta, desde la ciudad de Guayaquil. Y el viernes en la noche salió un momento por la ciudad. 10 de la noche. Yo me quedé impresionado. Obviamente Guayaquil está enfrentando un toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Pero a las 10 de la noche había zonas de Guayaquil que estaban totalmente muertas. Urdesa, por ejemplo, que es una zona de mucha actividad, de mucho movimiento económico, comercial, que el bar, que la cerveza, que la farra, que la discoteca, todo lo que ustedes quieran. Deprimido totalmente. La zona del Malecón, la calle Panamá, que fue regenerada, igualmente, o sea, una sensación
muy compleja la que estamos viviendo, y yo les relato lo que vi en Guayaquil. O sea, yo conozco cómo es el guayaquileño, fiestero, viernes en la noche, sábado en la noche, pero viernes 10 de la noche, 2 o 3 zonas que recorrí ahí un rato, me quedé impresionado porque nunca vi semejante nivel de depresión. Sin gente en la calle. Por supuesto, esto va de la mano, como digo, con este clima de inseguridad y, por cierto, el toque de queda. Entonces, insisto, todos queremos recuperar la seguridad, la calma, la paz, la tranquilidad. Y todos hemos demandado que el Estado ecuatoriano, y en este caso, el Ejecutivo, que es el primer eslabón del Estado, porque es el que tiene el monopolio de la fuerza, le presente al país un plan de seguridad y adopte las medidas que corresponden. Finalmente, la cansada, y siento que fue a la cansada, el COSEPE se reunió el jueves de la semana pasada. Desde este espacio, este periodista, oyentes como el querido doctor Diego Lucero, que siempre planteaba, conoce el doctor Lucero, de alguna manera acompañó en el proceso de construcción de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que el Consejo de Seguridad Pública del Estado es la instancia que debía activarse hace rato, para poder enfrentar esta crisis de inseguridad que estamos sufriendo los ecuatorianos y ecuatorianas. A la cansada, el COSEPE se reunió la semana pasada. Yo quisiera entender por qué tardaron tanto en convocar una reunión del COSEPE. No sé si ahí manda la cuestión política, si el presidente no quería ver al presidente de la Asamblea Nacional o al presidente de la Corte. No tengo idea, eso sabe el presidente. Pero a la cansada convocaron al COSEPE, finalmente se reunió el COSEPE. El COSEPE tomó una decisión, que fue la de declarar al terrorismo como una amenaza a la institucionalidad de la República. Dejaron de lado el establecer etiquetas específicas para específicamente grupos delincuenciales. Se habló del terrorismo de modo global, cosa que le hemos discutido aquí en este espacio, con posiciones en uno en otro sentido. Por aquí han pasado Julio César Cueva, estuvo Esteban Ron, ayer tuvimos un panel muy interesante con Pablo Encalada, con Hernán Moriano, con Stalin Zacoto, hablando con sus visiones sobre esa resolución. Y hoy, finalmente, el presidente ha cumplido con una parte de la resolución, que decía emitir un decreto ejecutivo que establezca medidas coercitivas, decía, urgentes y eficaces, que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Eso fue lo que resolvió el COSEPE la semana anterior. Ayer se emite el decreto ejecutivo y vamos a revisar junto a ustedes los aspectos más relevantes, sobre todo los 3 primeros artículos. Es un decreto ejecutivo de 5 artículos, pero me parece que lo más relevante son los 3 primeros. Pongamos en pantalla el decreto ejecutivo, ahí tienen ustedes, este es el comunicado de la Secretaría de Comunicación, la parte pertinente, la parte resolutiva del decreto ejecutivo. 5 artículos, el 1, el 2 y el 3 vienen a ser los más pertinentes y a la vez discutibles, y cuya discusión quiero plantear a ustedes, mi audiencia, para el debate público y para su propio conocimiento. Vamos con el primero. ¿Qué dice el decreto ejecutivo? Perfecto, ahí tenemos los 3. Disponer a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas, aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial y la vigencia plena de la Constitución y el Estado de Derecho. Aquí yo creo que hay un par de reflexiones. Saquen un ratito el decreto ejecutivo. Ya lo vamos a poner de nuevo. Vamos evaluando el artículo 1. Yo sí siento que cuando salen los militares a las calles, frente a una situación de inseguridad que estamos enfrentando,
la gente tiene una sensación de mayor seguridad. Ve a estos ecuatorianos, ecuatorianas vestidos de camuflaje, con su casco, con su fusil, patrullando, y frente a esta coyuntura de inseguridad, de alguna manera por lo menos contribuyen a una sensación de mayor seguridad. Sin duda. Pero acá dice que ejecuten operativos militares en toda o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. Allí me saltan dos dudas. Dos dudas. La primera, se supone que los militares que tienen tareas, atribuciones y obligaciones constitucionales específicas pueden apoyar complementariamente a la Policía Nacional en labores de seguridad interna de la República, solamente en casos de estado de excepción. Por eso es que a esta hora se debate en la Asamblea Nacional una reforma constitucional, para que los militares puedan en cualquier momento apoyar complementariamente las tareas de seguridad interna por parte de la Policía Nacional. Eso se está trabajando todavía en la Asamblea. Ese proyecto no ha sido aprobado. Y como es una reforma constitucional, una vez que la Asamblea lo apruebe con al menos 92 votos, si es que los hay, deberemos ir a las urnas para ratificar el pronunciamiento de la Asamblea. Este ejercicio no lo hemos hecho nunca desde la vigencia de la Constitución. Ese es el trámite de una reforma constitucional. Todavía hay un procedimiento ahí que no ha finalizado en la Asamblea y luego tendremos que ratificarlo por la vía de un referéndum. Vamos a tener que ir a las urnas 45 días después de la aprobación en la Asamblea Nacional de ese proyecto. Creo que muchos de ustedes capaz que no se habían enterado de este detalle que les estoy contando. Ese proyecto está ahí. Mientras ese proyecto no se apruebe, los militares están impedidos por norma constitucional, y entiendan lo que estoy diciendo. Yo estoy en desacuerdo que sean los militares por si acaso. Simplemente les planteo lo que dice el ordenamiento jurídico, porque las cosas hay que hacerlas sí, y hay que hacerlas bien. Entonces yo tengo esa primera duda. Planteo esa duda para el debate. Si esto que dice el decreto ejecutivo, operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas, está enmarcado en la actual atribución que tiene el Ejecutivo respecto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿o qué va a pasar allí? Primera inquietud. Y dos, dice enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? A ver, está claro que los R7, los Chone Killers, los choneros, los tiguerones, los no sé cuánto, son organizaciones narcodelictivas. Son estos grupos que se han encargado de apoderarse de varias zonas del Ecuador y que nos tienen en ascuas a todos los ecuatorianos. Pero el COSEPE no estableció que esos son terroristas, que los tiguerones son terroristas. O sea, ¿quién cataloga, quién o qué organización es o no terrorista? Yo tengo esta duda. ¿Cómo se sabe que tal persona no es un delincuente sino un terrorista? Porque además, y este detalle también hay que referirlo, y me lo comentaba justamente este miércoles en el programa en un programa que tenemos aparte, el jurista Roberto Calderón, penalista, decía, por ejemplo, que el COIP no establece una tipicidad específica para el caso del terrorismo. Se establece el terrorismo, pero no establece sanciones por terrorismo específicamente. Pero yo tengo esta duda. Yo planteo, desde este micrófono, planteo dudas, más allá de cualquier cuestionamiento que todos y cada uno de ustedes puedan tener, porque es absolutamente legítimo. Esa es la primera duda que tengo. Póngale otra vez el documento. ¿Qué tiene ahí usted? El artículo 2. Ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista,
con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional. Saquen un ratito, don Robert. Dice la amenaza terrorista. ¿Qué se entiende por amenaza terrorista? ¿Y saben por qué es importante debatir este artículo 2? Por esta suerte de frame que algunos están tratando de colocar para poner a los sectores sociales al mismo nivel que grupos considerados terroristas. O sea, perdónenme, y aquí yo coincido con un mensaje que recibí esta mañana muy temprano de Pedro José Freile, que además tuvo la bondad de compartirme un tuit que él escribió sobre una aseveración en este sentido que formuló la víspera y que la mostramos en este espacio el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, que en una entrevista con mi colega Lenin Arteda en Ecuavisa había calificado como terroristas a dirigentes de la CONAIE, encabezados por Leonidas Issa. Y Pedro José Freile, que tiene una visión ideológica distinta a Leonidas Issa, por si acaso, ¿ya?, escribió: nada es más inoportuno para la paz que la sabiduría de un venerable político, palabras de Pedro José, racista y elitista, que se burla de la gente indígena. Es como si el árbol genealógico de la ignorancia diese frutos en el papel dorado. Esa declaración del expresidente Hurtado, tiene la declaración del doctor Hurtado. Esa declaración del doctor Hurtado, yo sí la ato con ese artículo 2. Yo sí la ato. Perdónenme, pero es inevitable hacer esta comparación que estoy señalando. Porque si el artículo 2 dice que ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista. ¿Cuál? ¿Cuál amenaza terrorista? ¿La de los grupos delincuenciales? ¿O la de los sectores sociales? Y esto inevitablemente hay que atarlo con esta declaración del doctor Hurtado. Escuchemos al doctor Hurtado, Roberto Carlos. Hoy tiene dirigentes terroristas, porque son dirigentes terroristas y activistas terroristas los que incendian un edificio público, como fue la Contraloría, los que destruían las ambulancias que buscaban a los heridos para atenderlos, los que incendiaban todo lo que encontraban a su paso, los que derramaban la leche de las plantaciones ganaderas. Bien, hay un grupo terrorista dentro del movimiento indígena que aparentemente está tomando su dirección. Pero dentro del movimiento indígena, además hay un grupo paramilitar, armado al margen de las leyes, del Estado y del derecho, que tiene armas y que las usa y que mata. Ha matado ya soldados. Bueno, ese movimiento indígena con estas dos características nada tiene que ver con el movimiento indígena de Nina Pacari y de otros dirigentes fundadores de esa organización que cambiaron para bien a los indígenas. Hoy son banqueros, he dicho ya en otra entrevista, dueños de un equipo de fútbol de la primera división. Muchos tienen más dinero que los blancos. Bueno, yo quisiera hablarles a todos esos indígenas que han triunfado en la vida y que salieron adelante gracias a la democracia, que defiendan la democracia, pues, y condenen a estas bandas paramilitares indígenas y a estos terroristas indígenas. Doctor. Esto dijo el doctor Hurtado. Yo creo que va de la mano además con un tuit con el cual, con todo respeto, yo no estoy de acuerdo y discrepo totalmente. Un tuit que publicó la semana anterior el señor Emilio Palacio, donde decía, a propósito de la reunión del COSEPE, los que sueñan con preparar un estallido social terrorista tienen que saber que esta vez los van a estar esperando como la ciudadanía espera. Entonces yo preguntaba la semana anterior, a ver, un momentito. Yo entendía que la reunión del COSEPE y todas estas medidas eran para combatir a la narcodelincuencia, a las mafias. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, me parece que se está llenando el camino para mezclar a todos. Perdónenme, si hay actos delincuenciales, terroristas, amenazas en los sectores sociales, identifíquenlos, pero no generalicen. Que por supuesto ha habido actos terroristas y delincuenciales durante protestas sociales, los ha habido,
pero identifiquen a los responsables y no generalicen. Yo jamás estaré de acuerdo con la generalización, jamás, nunca, nunca. Hay que particularizar. Y el frame que se está colocando es que per se la protesta social es sinónimo de terrorismo. O sea, yo creo que hay que ubicar las cosas. Y lo increíble de todo esto es que quienes utilizan estos frames son quienes en su momento se han presentado como demócratas. Se habla en serio. ¿Se es o no se es demócrata? Y voy al artículo 3, rapidito. Póngame el artículo 3, que para mí es el más controversial de todos. Y me pregunta mi buen amigo Albodani. Me dice, ¿por qué es el más controversial? Yo le voy a decir por qué. Que leer nomás. Disponer al SNAI, que es este organismo que se encarga de administrar las cárceles, tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial, que como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales penales con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad. Perdóneme, pero yo no sé si estoy loco. Gracias, don Robert. Pero yo leo esto y me da la impresión de que, bueno, el gobierno ya da por sentado de que en la lucha contra el terrorismo, como le llaman, en la lucha contra los grupos los grupos narcodelictivos, las mafias estas que están operando en el Ecuador, inevitablemente va a haber casos de policías o de militares que sean procesados por la justicia y que los manden presos. Y que lo que le están diciendo al SNAI es, señores del SNAI, por favor, cuando les manden presos a nuestros policías y militares, garanticen su integridad en las cárceles, tengan la bondad. O sea, yo le leo así. O sea, perdónenme, tal vez soy yo el equivocado. Yo les traslado, pues este espacio es de opinión de quien les habla. No soy dueño de la verdad. Capaz que soy yo el equivocado. Yo les traslado lo que yo pienso aquí. Y lo que yo pienso de ese artículo 3 es que es una barbaridad, una locura. Porque implícitamente el gobierno está aceptando que la Administración de Justicia va a iniciar procesos judiciales contra policías y militares tras estas acciones de lucha contra lo que llaman terrorismo y le dicen, por favor, SNAI, si van presos, póngalos a buen recaudo. Habla en serio. O sea, para mí es la redacción de ese artículo 3. Perdónenme, es absolutamente cuestionable. El artículo 2, ambiguo, y se presta para un montón de interpretaciones. Ambiguo. Entonces estas cosas hay que clarificarlas de mejor manera. Y voy a cerrar con esto. Comentario que ya lo tengo en la antesala, Augusto Tandazo. Para hablar de este y otros temas. Como dije al inicio de este comentario, creo que todos queremos y hemos demandado que el Estado actúe. Actúe. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Antes, hoy, mañana, siempre hay que hacerlas bien. Que hay una necesidad de seguridad que la tenemos, es innegable. Que queremos ver un Estado fuerte, potente, una policía actuando vigorosamente. Ayer, por ejemplo, se viralizaron unos videos de la actuación de policías, creo que esto fue en Guayaquil, en La Garzota, que abatieron a 2 pillos. Y se escuchaban los videos aplausos de la gente y felicitaciones. La gente aplaude el proceder de la policía, de la fuerza pública, porque necesitamos seguridad. Porque estamos ávidos de seguridad, porque queremos salir con tranquilidad a la calle. Pero hagan las cosas bien. Y a mí, estos 3 puntos que les acabo de señalar, a riesgo de que quienes habla puede estar equivocado, pero es parte de las dudas que tengo y que les traslado a ustedes, a mí me parece que el texto de estos 3 artículos está lleno de ambigüedades, de subjetividades, y que se va a prestar inevitablemente a la tergiversación. Veamos cómo se instrumenta esto. Y sobre todo, esto de pretender poner en el mismo nivel a los grupos narcodelictivos con los sectores sociales, me parece una barbaridad. Un frame que están tratando de colocar, me imagino yo, para justificar algunas cosas que probablemente se vienen en este momento político tan caldeado, tan complejo. Hablando de la policía, solamente cierro con esto. Gracias, contertulio.
Ayer, un intento de femicidio se registró la tarde de este miércoles en el sector del Inca, al norte de Quito. El presunto responsable sería un policía. El servidor fue detenido y se formularán cargos en las próximas horas. Una de cal y otra de arena con los policías. ¿Qué tal? En fin, 7:04, ya lo tengo a Augusto Tandazo, ya vamos a comenzar con él. Gracias por escuchar el comentario de este periodista y gracias sobre todo a la enorme interacción. Gracias a Pinedito Benavides que me escribe, me dice: solo recordar que la enmienda parlamentaria de 2015 que impulsó el trabajo complementario de Fuerzas Armadas, Policía, los mismos sectores decían que era para que el gobierno de esa época aplaste la protesta social. Lo de antes igualito a lo de hoy, solamente cambiaron los personajes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.